Hola, mi nombre es Esteban Díaz y pues en este caso me gustaría hablar un poco de un podcast o relacionar un podcast en este caso donde pues pretendo otorgar un poco de herramientas, digamos que para hacer un poco más seguro el lugar de trabajo. Y en esta denominación pues digamos que hablamos sobre un tema crucial frente a la prevención y atención de emergencias en la industria, ¿sí? Denominado industria, lo que hace referencia pues a los puntos de trabajo, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que esta situación se puede aplicar en cualquier sentido, en cualquier operación general de la vida cotidiana. Entonces, en este orden de ideas, le voy a denominar a este podcast nombre corto que me parece que es muy bueno y es alerta industrial. Y a partir de ahí se podrá desarrollar diferentes situaciones. En este caso, vamos primero a abordar un ejemplo específico y cómo se puede desarrollar la práctica, digamos, y cómo podemos atender dicho evento. Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, quiero que hagamos un ejemplo, ¿cierto? Y yo creo que este tipo de situaciones siempre se aplican los ejemplos porque pues en últimas es la manera más, digamos que eficiente de yo poder entregar un mensaje o generalmente cualquier persona que pueda entregar un mensaje de manera eficiente. Entonces, inicialmente, hablemos de que tenemos una compañera llamada Sara, normal. Esta compañera es nueva en la empresa y ella se acerca al escritorio de uno. Digamos que al sentarse, esta silla donde se sienta se rompe y al romperse la silla genera una astilla y esa astilla se le incrusta en una pierna. Entonces digamos que hay sangre, hay muchísima sangre y pues todos lo miran a uno pensando, venga, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces en este orden de ideas pensamos que eso es una situación que no es lejana y que le puede pasar a cualquier persona en un entorno industrial, ¿cierto? O cualquier persona en su lugar de trabajo. No es una situación lejana, sino es una situación que realmente sucede. Toda vez que, según el Consejo Colombiano de Seguridad, entre el año 2021 hubo 513.000 accidentes de trabajo. Esto quiere decir que en promedio acá en Colombia pasaron 1.408 accidentes al día. En este orden de ideas, las personas que estamos en nuestros lugares de trabajo, digamos que tenemos una obligación personal y es saber cómo podemos atender estas situaciones, cómo podemos reaccionar, siendo las primeras personas que reaccionamos, cómo podemos prevenir y cómo podemos atender estas emergencias. Entonces, en este orden de ideas, la Universidad U Digital pues, nos permitió tener este diplomado, ¿cierto? Y pues en este caso vamos a hablar sobre heridas y control de hemorragias y vendajes y traslados del paciente, que son como los dos módulos que se vienen correlacionando directamente pues en el diplomado. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo de Sara, donde ella se nos sienta al lado, ¿cierto? Se rompe la silla, se astilla y la astilla, digamos que se le clava en una pierna. Digamos que en ese contexto general, digamos que tenemos que entender primero las heridas y las hemorragias y cómo las podemos atender. Entonces lo primero es entender qué tipo de herida es, ¿cierto? Porque básicamente una herida es básicamente la ruptura de la piel. Pero es importante tener en cuenta que la gravedad no depende directamente de la extensión de la herida, sino de la profundidad. ¿Y esto por qué? Porque si cuando es una herida superficial, pues el mismo cuerpo la puede, digamos que administrar o la puede superar. Sin embargo, cuando existen heridas que son profundas y que generan una hemorragia continua, que es la salida de sangre continua, pues digamos que hay diferentes situaciones que se tienen que tener en cuenta en la hemorragia y eso también depende del vaso sanguíneo. En este caso existen digamos que tres tipos. Primero, que es la capilar, que es un sangrado superficial, ¿cierto? Es un sangrado superficial con unos punticos así como rojos que el mismo cuerpo la controla. Hay otra situación que es la segunda y hablamos de la venosa. La venosa, que es la sangre color rojo oscuro y sale de manera continua, pero se puede tratar y se puede atender, ¿cierto? Es decir, si llega una atención, pues esto permite que la persona, digamos que tenga una atención eficiente y pues pueda que no pase a mayores. Y esta la otra, que es la tercera, que es la arterial, que es, entre comillas, podemos interpretar que es la más peligrosa, que es donde el color de la sangre es rojo brillante y pues sale por medio de borbotones, que borbotones significa como los pálpitos del corazón, que sale y sale y sale y sale y sale y sale la sangre. Entonces, en ese orden de ideas, una vez identificada cuál es la herida, porque no podemos actuar de manera inmediata, sino tenemos también que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, primero, la pregunta es, ¿cómo controlamos el sangrado?
¿Cómo lo llegamos a hacer? Y pues digamos que la actividad de nosotros, cómo puede ser eficiente al momento de atender esta situación. Entonces primero hablamos de una presión directa en la herida, ¿cierto? Con guantes efectivamente. Digamos que en principio se tiene que utilizar guantes y se tiene que utilizar un apósito o una tela limpia. Digamos que lo que primero tengamos a mano, teniendo en cuenta todo el tema de la higiene que se pueda tener al momento de la situación que se presente. Entonces en ese orden de ideas, si yo coloco el apósito, pongo ejemplo mi brazo, pero digamos que asumamos que esa es una pierna. Si yo coloco el apósito y el apósito se llena de sangre, yo no debo retirarlo. Yo lo que tengo que hacer es generar más presión, ¿cierto? Porque el proceso del cuerpo de coagulación lo está sosteniendo con el primer apósito que yo puse. Entonces coloco el apósito, hago presión y después vuelvo y coloco otro apósito. Y sigo presionando, ¿cierto? Y hay otra situación, esa se llama, que es la presión directa sobre la herida. Hay otro que se llama torniquete. Antes se denominaba pues que el torniquete era una situación o un medio, una manera que no se tenía que hacer porque esto se pensaba que existía, digamos, que pérdida de la extremidad. Sin embargo, a medida que pues fue desarrollándose la medicina actual, pues se determinó que no, que es una de las maneras más seguras, ¿cierto? Entonces, cuando se hace un torniquete, el mismo torniquete tiene que aplicarse con 1 o 5 o 10 centímetros por encima de la herida. Se aprieta hasta que el sangrado se detenga. Y esto pues digamos que es importante en el entendido de cuando el sangrado sea muy constante, porque hay situaciones médicas que no con el apósito se pueden solventar. Entonces en ese orden de ideas, teniendo en cuenta la situación presentada y el ejemplo, primero revisamos el tipo de herida, ¿cierto? Analizamos qué tanta sangre es, si la herida es superficial, si es venosa, si es arterial, si debemos generar presión directa con apósitos o con telas, o si debemos aplicar directamente un torniquete, y esto con el fin de evitar pérdidas de sangre y pues que la persona se pueda, digamos que morir al momento de la atención. Entonces en ese orden de ideas tenemos que mantener la calma y poder actuar de manera correcta al momento de la atención. Ahora bien, entonces en este caso, ya teniendo en cuenta que identificamos cómo se podía atender la situación específica, ya pusimos los apósitos o hicimos el torniquete independientemente de la situación que nosotros tengamos que atender según el ejemplo mencionado en la parte inicial, pues ahora tenemos que comprender es qué hacemos, ¿cierto? Una vez atendimos de manera inicial, ¿qué podemos hacer después? Entonces el módulo 2 nos habla a nosotros de vendaje y traslado de paciente. Digamos que el vendaje y el traslado de paciente nos puede dar una luz de qué debemos hacer y en la medida de cómo lo tenemos que hacer. Entonces primero pues miremos qué es vendaje y cómo podemos utilizar el vendaje. Entonces el vendaje es la manera en que yo puedo fijar un apósito, como les llamamos previamente, y esto pues con el fin de yo poder liberar las manos, ¿cierto? Poder, digamos que tener una mayor libertad frente a la atención de la persona. Coloco el apósito, coloco la venda y freno el sangrado. Ahora bien, ¿y esto con el fin de qué? Pues de que esto, cuando yo coloco la venda en el apósito, pues esto permite que la extremidad pues digamos que no tenga mucho movimiento, y esto para que no se inflame y digamos que se mantenga de una manera específica. Limita el sangrado y también limita la inflamación. ¿Cuántos tipos de vendas hay? Pues realmente hay muchas, hay de gasa, elásticas, triangulares, y yo creo que hay otras más para poder atender la situación, ¿sí? Entonces el primer punto es el vendaje. Ya hablamos de que el vendaje me sirve a mí para sostener un apósito, ¿cierto? O para, digamos que vendar una herida por medio de un apósito, poder liberar las manos y esto, limitar el sangrado y pues que no exista una inflamación mayor frente a la herida que tenga la persona cuando tenga el accidente. Y ahora el traslado. Entonces el traslado es, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y al momento de realizarlo, digamos que cuáles son los medios que tengo que utilizar. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que existe como, digamos que el primer traslado con un solo auxiliador, y esto pues digamos que cuando la persona todavía está consciente y lo puede utilizar a uno como un medio de muletas, o si eventualmente se tiene que generar con arrastre, pero en este caso cuando se hace con arrastre la persona puede estar consciente o inconsciente. Hay una segunda manera que son con varios auxiliadores. Cuando yo hablo de varios auxiliadores es que por medio de diferentes personas se hace como un medio de silla para poder trasladar a la persona, ¿cierto? Y esto que con el fin de no generar, digamos que más heridas. Es importante tener en cuenta que cuando se hace esto, digamos que la intención no es generar más daños. Entonces en eso tenemos que ser muy conscientes. Hay otro que se llama con equipo,
Y el equipo, pues se supone que es la camilla, ¿cierto? Que sería lo ideal, sería lo importante que todas las organizaciones, por medio del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de la prevención del riesgo, pues digamos que cumplan con esas disposiciones legales, que es tener una silla, tener el botiquín, y esto pues para efectos de poder solventar estas situaciones. Entonces la silla es la silla rígida donde se coloca la gente, y esto con el fin de que la persona tenga una posición directa, por una posición estática, y no generar pues digamos que más situaciones que puedan agravar la situación, y esto se hace de manera consciente. Y hay una última, que es si no hay equipo y sin nada, pues digamos que se tiene que improvisar, pero la improvisación se hace a partir, digamos que estamos en un lugar lejano, estamos en un lugar donde no hay nada de eso, pasó la situación, entonces se hacen unas camillas improvisadas con el fin de poder trasladar a la persona. Pero esto no siempre se tiene que hacer, siempre tenemos que analizar si podemos hacerlo como el primer auxiliar, con varios auxiliadores, que es como es la herramienta de hacer una silla manual con los cuerpos, hacerlo con un equipo, que sería la camilla, que sería siempre lo ideal, y si no hay equipos, por última opción, pues vamos a utilizar, digamos que la improvisación. Digamos que en principio, esas son las maneras que se tiene que atender una emergencia, y esto pues con el fin de poder salvaguardar, digamos que los intereses y las vidas de las personas. Es importante recalcar que esto puede suceder en cualquier aspecto de la vida, no solamente laboral. Sin embargo, pues la especialización nos da a entender que es una de las herramientas que están obviamente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la prevención del riesgo, y frente a la atención de esos accidentes de trabajo que pues en última le pueden pasar a cualquiera. No obstante, en la vida común y en la vida cotidiana nos puede pasar a todos, que puede ser en un ambiente familiar o en un ambiente donde uno pueda estar compartiendo con compañeros. Entonces digamos que la importancia de este diplomado es conocer cómo podemos atender y cómo podemos visualizar la manera en que podemos reaccionar en primera medida, y cómo podemos llevar esos pasos, siempre teniendo en cuenta la calma, el análisis del lugar donde se está pasando la situación, poder conversar con las personas de manera consciente que tienen el accidente, para ver si las personas están conscientes, y pues así mismo ir llevando el procedimiento de la manera correcta, y eso con el fin de no poder generar más daños a la salud de la persona que ha tenido previamente el accidente.